Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Chicos, doctora. ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, ya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estamos al máximo, miren. Uy, voy a llamar para que nos pongan el audio.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se la escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Con normalidad? Sí, Sí, Ya, ok, aquí le voy a dejar con la docente. gracias. Hola chicos, buenas tardes con todos los que están aquí y los que están al otro lado también. Vamos a empezar la clase.
Bien, vamos a ver dentro del formato que está de la del curso, el tema elaboración del informe psicológico. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener claro es que los esquemas, los formatos de informe psicológico pueden variar de institución a institución, ¿sí? Por ejemplo, Salud puede manejar un formato. MINSA también puede manejar su propio formato. Otra entidad privada también puede manejar su propio formato. No es que exista un único formato para elaborar el informe psicológico. Eso nos tiene que quedar claro. ¿Cuál va a ser nuestro referente siempre? Nuestro referente siempre va a ser lo establecido por el colegio profesional, por nuestro colegio profesional. Pero eso significa que me tengo que regir básicamente a lo que señala el formato del colegio profesional. Es mi base, pero yo puedo agregar algún elemento extra, adicional, que de repente considere que es necesario que vaya dentro de un informe psicológico. Lo que sí es cierto tener en cuenta es de que el informe psicológico debe contener de manera general, que nunca debo obviar, los datos generales, el nombre de la persona evaluadora, más lo que le identifique con su código de colegiatura, las pruebas que ha administrado, los resultados y una presunción diagnóstica. No se pone un diagnóstico definitivo, ¿sí? Sino una presunción diagnóstica. ¿Por qué no se puede poner un diagnóstico definitivo? Porque cuando tú evalúas a una persona, evalúas algunas áreas que son en ese momento de interés para ti. Si, por ejemplo, la persona viene por una evaluación de personalidad, vas a evaluar la personalidad. Si viene de repente para evaluar competencias y habilidades para una función específica, hacia eso va a estar apuntado tu evaluación. Entonces, no estás haciendo una evaluación integral de la persona, sino estás haciendo una evaluación parcial, voy a llamarlo así, aunque no es el término exacto decirle parcial. Pero no es una evaluación holística, integral, sino que es una parte de esa evaluación. Una pregunta, ¿los que están al otro lado me escuchan? Sí, docente, sí lo escucho. ¿Bien? Sí, doctora, se escucha. Ok, fuerte y claro. Sí, docente. Fuerte, muy bien. Eso es lo que quiero que me escuchen para que me tengan miedo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, debemos de tener siempre en cuenta, ¿sí? De que los informes o el formato, más que el informe, el formato puede variar de una institución a otra institución. Y ustedes, cuando vayan a trabajar a alguna institución, van a adecuarse al formato que maneje esa institución y el servicio de psicología. Pero vamos a suponer que les piden a ustedes una evaluación psicológica y que ustedes la implementen el formato, se tienen que guiar del colegio profesional, el formato establecido por el colegio profesional.
Eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a revisar hoy día esta propuesta que viene de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Atotonilco de Tula. Debe ser mexicano, no lo conozco. Bueno, entonces dice, miren lo que dice, lo que dice el material. En el informe psicológico, dice, se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea, que se espera que al terminar de leerlo, tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Antes de redactar el informe, se debe formar un todo coherente con los datos obtenidos para que se presente un cuadro comprensivo de la persona que se evalúa. Eso es lo que te está diciendo, qué es lo que se debe hacer. Ahora, lo que les decía aquí cobra importancia, porque no solamente se evalúa el tema de personalidad. Recuerden ustedes de que nosotros hemos tratado, en el ejemplo que hemos hecho en práctica, hemos tratado de evaluar los diversos aspectos, las diversas áreas del examinado para que podamos tener una idea de cómo es ese mundo interno, ese mundo subjetivo de la persona, ¿sí? Entonces, tomamos pruebas proyectivas para ver personalidad, hemos tomado una prueba para ver el tema de organicidad, luego hemos tomado otra para ver intereses vocacionales y el examen mental que hemos realizado a la persona que hemos evaluado, que han sido cada uno de ustedes en realidad. No hemos evaluado a otra persona, sino a cada uno de ustedes. Entonces, el informe psicológico siempre va a tener como propósito, como objetivo, el poder evaluar a la persona para poder acercarnos a ese mundo interno, a ese mundo subjetivo, que es una gran interrogante para nosotros, es un desconocido. O sea, no es que nosotros podamos conocer o acceder a ese mundo interno de una manera subjetiva o por deducción, sino vamos a acceder a ese mundo interno a través de la evaluación que hemos realizado y de los elementos que hemos recogido a través de la anamnesis, de la observación, del examen mental y los resultados de las pruebas psicológicas que hemos aplicado. Eso es algo que nunca debemos olvidar, ¿sí? Entonces, ¿qué propósito puede tener este examen psicológico? Tal como lo dice acá, proporcionar a la persona evaluada y a otras partes interesadas información precisa relacionada con la evaluación. Es decir, este propósito va a tener que ver con el objetivo, por qué viene la persona a evaluarse. Hay algunas personas que vienen y te dicen, yo solamente quiero una evaluación para ver intereses vocacionales. Y por lo tanto vamos a orientar nuestra evaluación a los intereses vocacionales. ¿Voy a obviar la anamnesis? No, pero mi anamnesis va a ir orientada a poder recoger información que esté relacionada con cuáles han sido sus intereses, por ejemplo, cuando era niño. ¿A qué le gustaba jugar? ¿No? Un ejemplo. ¿A qué le gustaba jugar? ¿Cuál era de repente la actividad que más le llamaba la atención? ¿Cuáles eran esas actividades que a él le llamaban la atención, le generaba interés? Por ahí tú vas orientando tu búsqueda de información en base a campos de investigaciones. ¿Voy a obviar el tema de el examen mental? No, porque el examen mental es obligatorio. El examen mental siempre me va a dar un referente si la persona se encuentra ubicada en el tiempo y en el espacio. Es decir, me va a poder discernir si está acorde o está viviendo en un mundo paralelo. ¿Quiénes viven en un mundo paralelo? Los que han perdido contacto con la realidad. Entonces, una persona que ha perdido contacto con la realidad jamás me va a poder dar respuestas válidas, porque está perdido en su mundo de alucinación, en sus ideas delirantes.
Por lo tanto, no es que la respuesta que me va a dar esta persona, que está con toda su sintomatología delirante, pueda ser válida. Entonces, el examen mental me va a dar esa información. Entonces, ¿voy a poder evitar, obviar el examen mental? No, no lo puedo obviar. Y la anamnesis tampoco la voy a obviar, porque me va a dar el sustento para que aquellas cosas que voy encontrando tengan un correlato, un sustento en su historia personal, en su historia familiar. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué más es importante un examen, un informe psicológico? Por lo que dice acá, me va a confirmar hipótesis clínicas. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta siempre. Cuando nosotros trabajamos en el campo de la psicología, ¿sí? Una de las cosas que guía nuestro trabajo es los supuestos explicativos. ¿Por qué creo que esta persona actúa así? ¿Por qué su conducta? Y lo vamos mirando a la luz de la teoría y de las bases teóricas que tenemos. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que esta persona tenga estas características? ¿Sí? Entonces, vamos siempre tratando de encontrar respuestas a esos supuestos de por qué la persona actúa de esa manera. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona al actuar de esta manera? Entonces, no, el informe me va a permitir corroborar si esta persona, ¿verdad? Me estoy evaluando, que he evaluado, presenta alguna dificultad o cuál es la teoría explicativa sobre esa dificultad. Ahora, ¿me puede permitir un informe implementar acciones de tratamiento? Sí. Entonces yo puedo determinar si esta persona tiene una dificultad. De repente va por un test de orientación vocacional. Bien, o ella me dice que tiene interés en estudiar ciencias médicas. ¿Sí? Y tiene interés en estudiar ciencias médicas. Y cuando yo converso o le hago la anamnesis o el examen mental y averiguo, esta persona no estuvo dentro de su campo de intervención, la biología. Nunca le interesó. Biología fue el curso que más detestó. ¿Sí? Química tampoco. Cada vez que ve una herida abierta se desmaya. ¿Sí? Cada vez que de repente ve una cuestión de que impliquen dolor, no lo soporta y cierra los ojos y se va. Tendría que averiguar dónde radica su interés por estudiar una carrera relacionada con el área de medicina. Y realmente ese es su interés. O de repente lo está haciendo por presión de la familia. ¿Verdad? Porque la familia de repente le dice, oye, el médico gana muy bien. Trabaja aquí, trabaja allá, puede tener ingreso de tal tipo. ¿Sí? Pero no lo está haciendo porque realmente él se sienta identificado. O que vaya a poder comenzar. Entonces, por ahí uno va delimitando. Por lo tanto, si esa persona va para una evaluación de interés vocacional y me dice que su interés es postular a medicina, pero quiere saber cómo lo puede hacer, y me doy cuenta que la cosa no va por ahí, yo tendría que ser lo suficientemente honesto. No le voy a decir, sí, tu interés va por acá. ¿Te gusta el área médica? Sí, es una buena elección. Porque sus habilidades y competencias no van por ahí. ¿Cuál fue su campo de interés de ustedes antes de empezar psicología? ¿O desde el inicio la tenían clara?
Mi caso he estudiado diseño de estructuras. Nada, Ok. terminé. No, Pero te gustaba la psicología. sí. O sea, desde el principio me gustaba, pero yo intenté más una carrera técnica por los años. Ya. También me gustaba el diseño. O sea, es como, la verdad es como si fuera arquitectura, pero técnica. Ya. Eso lo terminaste y en eso te desempeñas. Ajá, también. Y luego decidiste ya empezar la universidad. Sí. Ok. Quesada, ¿tú? Interesada por el marketing. Y después ya por psicología. Pero al final no me decidí por el marketing. Al final Bueno, en mi caso, yo siempre quiero estudiar psicología, pero por ejemplo, mi familia quería que estudie medicina. ¿Y te gusta? ¿Tienes habilidades? Para ¿Cómo? medicina, Sí, la habilidad siempre no me gusta, no te gusta. no me gusta nunca lo vi como Una opción. que me diera de porque diría que el tiempo tampoco es muy de medicina. Y, es decir, la familia de mi mamá es médica, son enfermeras, así. Y si no era derecho. Ujú. Y a mí no me gustaba ni uno de los. O sea, te pusieron esas dos posibilidades. Si me pusieron derecho o medicina. O medicina. Y ninguna. Ninguna. Y cuando dije psicología, pues, se le vino ¿Te le vino qué? el mundo abajo. A tu papá y a tu mamá. A toda la familia. Ah, querían que tú seas médico o si no, abogado. Sí, pero yo tengo un tío que es psicólogo, Ya. psiquiatra, en Trujillo. Ujú. Y él dijo que normal, que no había ningún problema. Encima él me orientó porque yo no sabía de qué basaba la carrera. Ya. Me explicó, me dijo los trabajos que tenía, no podía especializarme, porque tenía miedo de que yo ingrese a la universidad y en realidad no sea lo que me gusta, sin saber tampoco. Entonces, me explicó todo y me dijo, eso es lo que va a ser mi carrera. Sí. Y yo dije, ya. Y salí del colegio y no me postulé. Ok. Los que están al otro lado, chicos, ¿ustedes tenían desde el inicio la psicología como la primera opción o fue su segunda, tercera opción? Segunda. Gustavo, ¿cuál fue tu primera opción? Apenas salí del colegio, quería estudiar diseño gráfico, ¿Ya? pero donde estoy en Huaraz, pues no hay esa facilidad para poder estudiar esa carrera, así que opté por psicología. Como que al inicio ¿No te gustó? no es que no me gustó, sino que no entendía muy bien hacia dónde se dirigía la carrera, porque ¿Ya? yo sentía más como que era un entablamiento de comunicación entre dos personas, ¿no? Pero no me puse a meditar que eso conlleva más en sí. Como que el hecho no solo de escuchar a la persona te ayuda y te facilita que esta persona pues se exprese, se explaye y llegues a conocer más, como que esos patrones a veces también se repiten en otras personas y llegas a darle un consejo a alguien, pero ese consejo también lo puede servir a otra persona y así. Como que en esa parte he tenido mucha facilidad, según avanzaba la carrera, he tenido mucha facilidad, muy aparte que he impartido con niños, he impartido con adultos, a pesar de que no, quizás no haya estudiado lo que es terapia de pareja, cosas así, como que el hecho de haber conversado con otras personas o ya ciertos temas, me ha ayudado a poder, ¿no? Darles un pequeño consejo o orientarlos psicológicamente. Claro, no darles la respuesta porque nunca he dado respuestas a su solución, sino que ellos mismos se den cuenta objetivamente cada persona. Ok, gracias, Gustavo. Ok, muy bien. Ahora, entonces dice, a través del informe psicológico se puede implementar programas de investigación. Yo no sé si a través de un informe psicológico. Lo que sí me parece es que a través de repente de
los resultados obtenidos, ¿verdad? Frente a ciertos casos, uno puede diseñar programas o estrategias de intervención. Va a depender del enfoque teórico que tenga el psicólogo, ¿sí? Del enfoque teórico que tenga el psicólogo para poder diseñar sus estrategias de intervención de acuerdo al caso, porque no todos los casos son iguales. Y eso es algo que, por ejemplo, ustedes deben de tener en cuenta. A veces sucede, por ejemplo, de que cierta estrategia o técnica nos funciona muy bien con un tipo particular de paciente. Un TOC, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, y de repente me funcionó perfectamente bien una técnica, de repente centrada en soluciones, porque hay una terapia centrada en soluciones, una técnica de centrada en soluciones, aprendiendo a decir no. Pero no me funcionó igual para una persona con el mismo problema, con edades parecidas, no me dio resultado. Entonces, cada caso que nosotros vamos a ver, siempre debe ser tratado como único. Yo no puedo decir, oye, esta técnica me funcionó con Jairo, y entonces lo vuelvo a aplicar con Luna. Porque Luna tiene otra historia personal, ¿verdad? Jairo es muy diferente. Mientras Jairo dormía en el suelo, porque no tenía cama, Luna dormía en una king size, donde se perdía, súper grande, giraba y nunca terminaba de girar. Las king size son de 3 metros, creo, ¿no? De ancho, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, cada caso es particular. Eso, por favor, siempre deben de tener en cuenta. Lo que me funcionó perfectamente con alguien o con otro, no necesariamente me va a funcionar con todos los pacientes, incluso así tengan el mismo diagnóstico. Eso nunca lo deben de olvidar, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante acá? Un informe establece una línea base. Cuando hablamos de línea base, se está refiriendo a información básica que nos está dando sobre sus procesos internos, previo posiblemente de ingresar a un plan de tratamiento. Ejemplo, esta persona perdió a un ser amado y de repente vienen para una evaluación psicológica por cuestión de depresión. Que ha perdido a ser amado y se siente muy triste y le cuesta estar ubicado en las mañanas, levantarse para ir a trabajar, alistarse, estar concentrado en el trabajo para poder desempeñarse como tal. Y para mala suerte de esta persona, la han designado a un área donde hay varios trabajadores que han perdido a su propio familiar recientemente. Entonces, todas las conversaciones versan sobre la pérdida de familiar o la pérdida afectiva que han tenido. Esta persona, lógicamente, eso no le está facilitando en nada, porque está permanentemente recordando el dolor, el malestar, la pena que ha sentido, o que está sintiendo y que está experimentando. Entonces, nunca demos por hecho de que si la estrategia A me funcionó con Luna, igual me va a funcionar con Jairo, o con ya me olvidé tu apellido. Lavi Rodríguez. No, cada caso, a pesar que puedan tener el mismo diagnóstico, va a ser diferente, ¿sí? Ahora, todo informe psicológico, como es un documento, se convierte en un documento legal. Y ahí está la exquisitez y el cuidado que debe de tener un informe para poder redactarlo. No se trata de que yo lo hago como yo quiero, no. Se trata de que debe ser redactado de una manera que se ajuste a la verdad, que no tenga que ser diferente a la verdad.
Voy a mostrarles un informe, que no sé si lo tengo en ningún CD, que acabo de elaborar recién para una persona que para cortar árboles. Voy a ver si lo tengo acá. Si no lo tengo acá, pero no, creo que no lo tengo acá. Pero bueno, vamos a mirar un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá debe estar. A ver, vamos a ver. $2022, ¿no? Recibidos. No se puede descargar. Bueno, y ahí les voy a compartir, ¿ya? Porque no se puede descargar. Todos los accesos están restringidos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo empezamos a redactar un informe psicológico? Y ahí lo dice clarito. La evaluación psicológica, dice, se concluye cuando la información obtenida, ¿verdad? Es una parte, se ha organizado, sintetizado e integrado. ¿Qué te está diciendo aquí? Que toda la información que nosotros hemos tenido de una persona debe estar organizada, así como lo hemos hecho nosotros en la práctica. Hemos organizado y hemos sintetizado la información cuando hemos redactado párrafo por párrafo. ¿Sí? A nivel del examen mental, el evaluado, evidencia, A, B, C, D. ¿Verdad? Vamos a declarar. Muy bien, luego de eso, de esa primera evaluación, viene otra evaluación. ¿Sí? Entonces, sintetizamos la información, recogemos, y eso nos va a servir de insumo para poder elaborar nuestro informe. La integración, dice, en un informe es una parte fundamental del proceso de evaluación, ya que su función es transmitir de manera clara y concisa la información obtenida, los hallazgos, impresiones clínicas y las recomendaciones específicas. La planificación del informe exige extremo cuidado, ya que los resultados que de ella se obtengan pueden influir en la vida de la persona evaluada. ¿Por qué creen que dice eso? ¿Por qué tenemos que tener extremo cuidado cuando redactemos un informe psicológico? Por el impacto que va a tener. ¿Sí? Por el impacto que va a tener. Porque hay aspectos que la persona de repente ni en sí mismo se confiesa.
Y mucho más le va a costar confesarse ante personas extrañas. ¿Sí? Entonces, por eso dice, frente a la información que ya hemos obtenido, hay que ser cautelosos, respetuosos de la confidencialidad. Eso es algo que no debemos olvidar jamás. ¿Sí? ¿Qué debe incluir? Por eso le decía que este es un formato, un esquema, ficha de identificación, es decir, si es que pertenece a una institución, tiene que tener un número. Vamos a suponer que ustedes terminaron la carrera y empiezan a atender de manera particular. No tengo que llevar, ya sí, tengo que llevar una ficha. Una anamnesis, una historia clínica, lo que ustedes le quieran llamar. ¿Por qué? Porque cuando esa persona regrese de acá a 5 años, todavía yo debo tener conservando su informe. Porque no es que salió de mi vista y ya no continúa. Eso es totalmente falso. Entonces, lo primero es que tenga un código con el cual se va a identificar. ¿Por qué viene? ¿Cuál es el motivo? Quiero una evaluación psicológica de orientación profesional porque todavía no sé qué quiero estudiar. ¿Sí? Los resultados de las pruebas aplicadas, la descripción del paciente, donde vamos a poner sus antecedentes a nivel de familia, datos personales o patológicos, ¿sí? Hábitos educacionales, la dinámica de la familia, generalmente lo más importante que debemos de tener en cuenta cuando evaluamos. Luego viene la explicación de los resultados. ¿Y cuál es el formato que aquí manejan? Primero dice área intelectual. ¿Por qué creen ustedes que primero va al área intelectual? ¿Por qué no puede ir primero el área de personal? O de intereses, de habilidades. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué creen que debe tener un código? Perdón, ¿por qué creen que debe empezar por el área intelectual? Los que están al otro lado, No puede ser para ver si se encuentra en pleno uso de sus capacidades mentales. no hables tan pegadito al micro, hace mucho eco. No puede ser para poder saber, conocer su capacidad mental, intelectual, su plena facultad mental, ¿Ya? podría ser. ¿Por qué? Porque el área intelectual, nuevamente, vuelvo con lo mismo, me va a permitir discernir si esa persona se encuentra ubicada en el tiempo y en el espacio. ¿Está sano o no? ¿Verdad? Porque si yo identifico que la persona tiene dificultades a nivel neurológico, no está ubicado en el tiempo y en el espacio, ¿voy a tener una evaluación como para una persona sana? No. Mi evaluación va a ser diferente, porque me basaré de repente en pruebas
que no tengan de repente mucho desgaste cognitivo, porque la persona no me va a poder responder. ¿Sí? De repente procesos superiores mucho más complejos, no me va a poder responder. Por lo tanto, de saque, el área cognitiva, que es el que comanda toda nuestra función subjetiva, es la que me va de saque de entrada a determinar si esa persona está bien para poder continuar evaluando. Ahora, puedo identificar algunas alucinaciones en personas que de repente no han roto con la realidad, todavía están ubicadas en la realidad, pero que presentan algunas alucinaciones, sí, pero que están en ese proceso de deterioro. El psicótico, el esquizofrénico, no es que hoy día durmió y mañana amaneció psicótico. Hay un proceso de deterioro que la familia muchas veces no lo toma en cuenta porque dice, no, es medio rarito. Es excéntrico, ¿no? Como que no le da importancia, no le toma en cuenta. Y no es así. ¿Sí? Pues esas cositas son las que debemos siempre tener en cuenta nosotros. ¿Sí? Entonces, partes por el área intelectual porque te va a permitir discernir si esa persona todavía se encuentra ubicada en el tiempo y en el espacio. Y el área intelectual es como decir el jefe de la banda. Cognitivamente es el que comanda todos los procesos que suceden en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Luego va al área perceptomotora, el área afectiva o de personalidad, donde ustedes incluyen el área social, ¿sí? Y incluyen, pueden, si hay alguna, ustedes observan que hay alguna dificultad a nivel sexual, pueden incluir. Una persona que de repente venga con una orientación, una identidad, orientación sexual diferente. Y que de repente eso le está generando mucho sufrimiento porque no logra de repente declarar ante la familia su opción, porque siente que va a ser rechazado o criticado, ¿verdad? Porque no todas las familias tienen apertura para aceptar que un hijo pueda tener un hijo o una hija, porque sucede para ambos sexos, una opción diferente. Y eso le puede estar proporcionando mucho dolor emocional. ¿Puedo destacar eso en el informe? Sí, puedo destacarlo. Pero tengo que estar seguro de que realmente esa dificultad que está experimentando esa persona tiene un factor que se llama sexualidad. Y por lo tanto lo puedo nombrar. ¿Sí? Pero hay áreas que son fundamentales. Partimos siempre por el área cognitiva. El área perceptiva, porque me va a permitir determinar alucinaciones, la existencia o no de alucinación. Personalidad y el área social. ¿Sí? De cómo se maneja esa persona a nivel de las relaciones interpersonales con los demás. ¿Sí? Y el área de personalidad, el mundo interno. ¿Cuáles son sus rasgos, sus fortalezas, sus competencias, sus habilidades como persona? Los rasgos predominantes en él, que lo determinan. ¿Y cuáles son aquellas debilidades que de repente se evidencian? Porque no somos perfectos. Tenemos nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Y luego, tú pones una presunción diagnóstica. Presunción. Yo presupongo, hipotetizo, que se trata de un trastorno límite de personalidad. ¿En qué me baso? En mi DSM. No puedo suponer hipotéticamente, no. Me tengo que basar en el DSM, porque el DSM es un documento oficial para la clasificación de trastornos mentales. Por lo tanto, me tengo que basar en un documento oficial.
Cuando a mí el juez me llame y me pregunte, ¿por qué usted dice que la persona aquí acusada tiene un trastorno límite de personalidad? Y entonces yo podré decir, porque cumple los criterios establecidos en el DSM. ¿Qué es el DSM? Es un documento, ¿verdad?, donde se establecen los criterios diagnósticos de los trastornos mentales. Y el evaluado o la persona acusada cumple más de 5 criterios establecidos. Yo me llevo impreso esa hoja que dice del DSM para poder tenerlo a la mano. Disculpe que la cosa ahorita que menciona si cumple más de 5. O sea, a partir de cuántos criterios la persona tiene que tener para poder... 6. Más de 5 te está diciendo. Más de 5. Más de 5 te está diciendo. A partir de 6 criterios. O sea, dentro de la lista de criterios te dice más de 5. O sea, 5 es el mínimo. Pero si esta persona ya pasó a 6, te está diciendo que está cumpliendo más de 5 criterios. Claro, más de 5 criterios. Estamos hablando de 6. No. No. ¿Cómo la profesión? Porque anteriormente tenía profesores que me han dicho que tienen que cumplir de acuerdo a los criterios, todos los criterios para modificar, no podemos modificar nada más porque cumple ciertos criterios. Ahorita usted me menciona que a partir de ese, menciona pues no un número establecible, porque a partir de ese ya se le puede diagnosticar a la persona de trastorno. Claro. Y ahora más de acuerdo a la información que te digo, tiene que cumplir exactamente todos los criterios. No se puede identificar simplemente por el hecho de que presente algún criterio. Ahora, tienes que basarte en lo que dice el DSM. El DSM te dice, se puede diagnosticar tal cosa, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de personalidad, qué sé yo, cuando cumple más de 5 de ellos. El DSM que mismo te está diciendo. No es porque tú quieres. Te está diciendo el DSM cuando cumple más de tal. Ahora, hay síntomas que se pueden repetir en diferentes tipos de trastornos. ¿Qué es lo que va a variar? La intensidad de la presentación de ese síntoma. Por eso, el DSM se convierte en un documento oficial para nosotros. ¿Eh? Que podemos estar en contra o no, pero ese es mi respaldo para sacarla a la psicología del mundo subjetivo. Entonces, yo me tengo que basar en el DSM para establecer el diagnóstico y mi pronóstico. No puedo poner un diagnóstico que no esté establecido en el DSM o en el CIE. No puedo. Estaría haciendo cualquier cosa menos psicología responsable. ¿Sí? Entonces, siempre nuestro trabajo tiene que tener un fundamento. No podemos dejarlo a la suerte. Y basémonos en lo que dice el documento oficial. Ahora, si es que una persona cumple más de 5 criterios de ese trastorno, profesor, ¿es posible que pueda lograr todo? Sí, es posible. Es posible. Pero ahí viene el tema de la intensidad de la enfermedad. Porque puede haber síntomas que en ese momento que le estoy evaluando no estén presentes, pero estuvieron presentes en otro momento. De repente al inicio de la enfermedad. Pero que en este momento no son tan llamativos. En este momento que yo lo estoy evaluando, lo más llamativo es A, B, C, D, E, F. Esos criterios son los que yo tengo que tener muy claritos. Por ejemplo, y en el trastorno límite de la personalidad, lo que va a primar es el tema de la ira, de la impulsividad, de las malas relaciones interpersonales con los demás. Eso es frecuente. Por lo tanto, si yo tengo esa sospecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que indagar por ahí. Si es que esa conducta
de ira, de agresividad, de impulsividad, de malas relaciones con los demás, se repite en las diferentes funciones o roles que cumple la persona. En la relación de enamorados o de pareja, con los hijos, con los padres, con los primos, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. O sea, esa es una constante. Si yo lo tengo ya y yo digo, bueno, aquí hay un síntoma bien claro. Esta persona tiende a hacer temor al abandono. Estamos hablando de un trastorno límite. Temor a ser abandonado. Por eso se aferra a una relación. No importa que no sea respetado o respetada, se aferra porque tiene temor al abandono. Indaga. Cuando era pequeño, ¿cómo lo castigaban sus papás? Yo tenía mucho miedo, mucho, y me tiraban en un cuarto, y yo me moría de miedo en un cuarto oscuro y veía que se venían grillos y fue abandonado. Por castigo, posiblemente. Pero fue abandonado para un niño, cuando todavía el pensamiento es muy fantasioso. La oscuridad representa la presencia de fantasmas, de monstruos, de cosas terribles. Y como no sabe manejar todavía sus emociones, eso representa una experiencia muy dura para un pequeño. ¿Sí? Entonces, ahí uno va, y en el pronóstico, me baso de acuerdo al eje, ¿verdad? Si es que esa persona, ¿qué es lo que yo visualizo? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Cuál es el pronóstico? Si va a continuar así, si la enfermedad va para más o para menos, ¿sí? Y en el tratamiento, ¿cuál es mi recomendación? Uno es realista ahí, ¿no? La vez pasada me presentaban un trabajo en donde ponían unas cosas realmente muy fantasiosas, ¿no? No en este grupo, estoy hablando de otro curso. Entonces, pues el tratamiento es realista. Se recomienda terapia individual o una terapia ocupacional, ¿sí? Una terapia personalizada, terapia centrada en soluciones, una terapia cognitivo-conductual, si es que de repente lo que quiero es hacer cambiar ideas, ¿no? A esa persona en relación a algo. Eso se pone uno de manera escueta, no explicas. La terapia cognitiva, conductual, porque va a trabajar sus pensamientos, no. El cuerpo del informe es donde tú te explayas explicando. Pero ya en la presunción diagnóstica, es tu presunción diagnóstica, lo que tú crees, basado en el DSM. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Y cuál es el tratamiento? Son solamente el nombrar. Pero ahí ya no explicas nada. Todo lo que tú explicas está en el cuerpo del informe. ¿Sí? Profesora, quería hacer una consultita. Dime. Bueno, la semana pasada ingresé a un pequeño tallercito. Bueno, dentro de las presunciones diagnósticas que estaban explicando, a veces sí es cierto, nosotros tenemos que basarnos al DSM-5, pero también mencionaba que hay un documento que es más breve, más resumido, que es el CIE-10. 11, El estamos explicando. Sí, y bueno, lo que explicaba ahí la doctora era que esto también se podía utilizar ese documento, ¿no? La clasificación. Ajá, y de ahí de inmediato irnos al DSM-5 para poder tener preciso ya más claro si coincidía con los síntomas del paciente en este caso. ¿Cuál es la ventaja del DSM? El DSM te explica por qué A, B, C, D. Pronóstico, prevalencia, te da una panorámica de la enfermedad mental de manera global, ¿sí? El CIE lo que hace es
te da los síntomas principales. El CIE te explica, te declara los síntomas principales. ¿Puedo usar los dos? Sí, puedes usar los dos, porque te va a permitir tener más claras las cosas. Ahora, pero sí tienes que usar uno de ellos cuando estableces tu criterio diagnóstico, tu presunción diagnóstica. ¿Sí? El CIE es un documento resumido, ya no te va a explicar prevalencia, incidencia, factores patógenos, ya no te va a explicar eso. El CIE te va a decir, trastorno límite de personalidad, A, B, C, D, tales rasgos. Tienen que estar sí o sí presentes. ¿Sí? De repente eso era lo que te decía tu profesor, basándose en el CIE. No mencionó ningún documento. Puede ser que sea basado en el CIE. Y te ha dicho eso. O sea, el CIE lo que te dice es A, B, C, D, sí o sí tienen que estar presentes. No hizo mención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que determina finalmente si entras dentro de uno o de otro? La intensidad de la presencia de ese síntoma. Porque hay síntomas que son parecidos, que se van a manifestar. La ansiedad, por ejemplo, es un síntoma común a todos los trastornos. ¿Qué es lo que va a variar? La intensidad de la ansiedad. Eso es lo que nos va a variar. ¿Sí? En la depresión, ¿hay depresión en múltiples cuadros? Sí, hay depresión en múltiples cuadros, trastornos. ¿Pero qué es lo que va a variar? La presencia de ese síntoma como permanente en la conducta. Por lo tanto, un depresivo crónico, ¿me doy cuenta? Sí, pues me voy a dar cuenta a legua. Porque va a estar oliendo a rancio, porque no se baña, no tiene interés, no tiene ningún tipo de interés en bañar. ¿Sí? No va a querer levantarse de la cama, porque no tiene motivación. ¿Sí? La motivación la perdió. El interés, las cosas cotidianas dejaron de ser de su interés. En Tacna hace poco se suicidó un joven, ¿no? De 26 años, ¿no? Estudiante de medicina. Suponen que ha estado en un cuadro de depresión, ¿no? Un cuadro depresivo. Y recién se da cuenta la mamá cuando llega a la casa, ¿no? Y le encuentra ya muerto. Ahora, esa depresión, dime, ¿apareció, hoy día se durmió y apareció al día? No, ha venido el suicida, finalmente cuando se suicida, lo ha pensado mucho. No es que se ha suicidado. Cuando toma la decisión de suicidarse, ya es en el momento extremo, cuando siente que el sufrimiento emocional que tiene no lo puede superar. Y siente que la única salida para acabar con ese sufrimiento emocional es quitándose la vida, autoagrediéndose. Y ahí es donde toma la decisión. Puede ser que al final en el último segundo se arrepienta, pero ya no puede, entonces, suponiendo que se cuelgue. O que se aviente. Entonces, no es que se presenta de un momento a otro. Entonces, en el diagnóstico, en la presunción diagnóstica, se pone lo que tú consideras a tu criterio sustentado en documentos oficiales, cuál es el pronóstico y cuál es tu recomendación en cuanto al tratamiento. Y eso es puntual. Ya no le das relleno ahí. ¿Por qué? Si a ti el juez te pregunta, dígame, ¿por qué dice usted que debe recibir una terapia cognitivo-conductual? Vamos a suponer que te diga que tú hayas recomendado, y tú dirás, ahí explicarás por qué. Porque el evaluado o el acusado necesita cambiar esos pensamientos intrusivos, recurrentes, negativos que tiene sobre sí mismo o sobre el hecho de causar daño a otras personas. Porque el psicópata, por ejemplo, o el que tiene conducta antisocial, el de trastorno de comportamiento antisocial,
no tiene remordimiento. Y es una persona sana. ¿Tiende a cambiar o a mejorar? Con tratamiento. Todos los seres humanos podemos modificar patrones erróneos de conducta. Todos, sin excepción. Pero ¿dónde está la respuesta? No es la respuesta. Pero ¿dónde está de repente el hecho de que algunos sí lo logren y otros no? En el compromiso que tiene la persona para generar ese cambio. Ejemplo, como vamos a suponer que quisiéramos dejar de fumar. ¿Verdad? El fumar es una adicción. ¿Verdad? Y esa persona quiere dejar de fumar. Va a un especialista, el especialista le da algunas estrategias, algunas técnicas de cómo hacer. Esa persona va a dejar de fumar en la medida del compromiso que tenga consigo mismo para dejar de fumar. El profesional de salud, ¿qué hace? Lo ayuda. ¿Sí? No es que yo lo ayudo, ay, sí, dame los cigarros a mí que yo me los fumo, ¿no? En el sentido de que le propone estrategias técnicas para poder pasar la situación de abstinencia, que es lo más complicado para el adicto. O cambiar las tareas que está haciendo por cuando se le dé la gana de fumar, ¿no? Si tiene asociado, por ejemplo, estudiar de noche y tomarse una taza de café y fumar, que cambie sus horas de estudio. Que ella no lo haga de noche, sino lo haga en la tarde. No, pero es que en la tarde yo hago mi siesta. Dejemos de hacer la siesta, hagamos la tarea. Y en la noche vas a estar cansado. Te vas a ir a la cama más temprano. Vas cambiando hábitos. Pero eso es compromiso, porque la persona se convence de que realmente el fumar le está causando mucho daño. Esas son cositas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y finalmente, tú puedes redactar las conclusiones a las que has arribado. Generalmente no se pide en el informe psicológico conclusiones. Por eso les digo yo, puede haber, ¿cómo se llama? Formatos diferentes. Pero generalmente no se pide conclusión. Ahora, tú en el tratamiento puedes poner terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y puedes poner también de repente implementar o implementación o de repente desarrollo de actividades que tengan que ver con el control de las emociones. ¿Sí? De repente que practique el tai chi, meditación, algo muy puntual y muy concreto, la práctica de tai chi, práctica de meditación, porque vas a querer que esta persona complemente lo que ya está llevando con la terapia, pueda complementar con otra actividad más. ¿Sí? Y ahí cierran ustedes su informe psicológico. A ver, quiero ver si puedo abrir mi WhatsApp, ¿ya? A ver, un ratito, chicos. Quiero mostrarles un informe que he elaborado ayer. Sí, pueden salir. WhatsApp web es, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede descargar, ¿ya? ¿Ah? ¿No? No te puedo creer. Pero lo que no quiero es que vean el nombre de la persona. Puede compartir.
A ver, Jairo, tú. A ver, vamos a ver. Jairo, tú, a ver, ¿puedes recortarlo? No lo he metido en mi USB. Si te lo paso por WhatsApp. A ver. Y recórtalo, por favor. O ponle negro las partes que están los datos de la persona. Ya te pasé. No carga el WhatsApp. No carga. Ya sé cómo, Jairo. Lo puedo proyectar con desde mi teléfono, ¿verdad? Sí, lo pueden proyectar en Zoom. Ya no importa. Ustedes hagan de cuenta que no miran el nombre, ¿ya? Fecha de hoy día. Solamente quiero mostrarlo, ¿ya? A ver, vamos a mirar. A ver, vamos a... Crucen los dedos. En el de signo, Jairo, Sí. cámara no. Documentos. No. Pictures. Aquí era. Cámara, screenshots. A ver. Profesora, si no, déjame la opción de compartir. Ya, ok. Ya. Jairo, tienes que cerrar tu cámara o bajarme, creo. Ya. No se ve. Ya, ok. Aquí, ahí nada más sube. A ver, Jairo. Ahí, en los resultados. Hasta las pruebas, ¿sí? El nombre nomás no lo publiques.
No, más arribita, pues. El nombre de la persona. Ya está. Ahí está. Ok, muy bien. A ver. Uy, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, chicos. ¿Qué pruebas se aplicaron? En el caso de esta persona, se tomó el test de apercepción temática, el Rorschach y el test de Milne, ¿verdad? Y entonces dice lo siguiente: esta es una evaluación que se ha realizado para portar arma para esta persona. A ver, cuando la DISCAME pide para las personas que van a portar arma una evaluación psicológica, ¿sí? Por lo tanto, la evaluación psicológica va orientada a ver recursos internos de control emocional. Básicamente, es lo que se hace en esta evaluación para estas personas. La evaluación se realizó con la colaboración voluntaria de la persona que solicita un informe de su estado mental. Él está solicitando un informe de su estado mental. A nivel intelectual, se evidencia que las funciones mentales superiores como atención, memoria, percepción e inteligencia se encuentran conservadas. La orientación espacio-tiempo también se encuentra en estado óptimo. Su discurso es lógico, coherente. ¿Por qué screenshot? No. Sácalo, Jairo. Sí, no quiero que tomen screenshot, por favor. Ya lo tomó, ¿no? Chicos, a ver. Hola. Docente, sería bueno que antes que comparta su experiencia, su trabajo, nos dé unas indicaciones de tal manera de que no incurramos en ese error, ¿no? Porque de repente por querer tener una información lo hacemos de manera involuntaria, pero no está bien Pero que ya lo no es haga. involuntaria, porque yo le estaba diciendo, es que eso es estaría faltando a la confidencialidad. Ese es mi problema. Ese es mi problema, estaría faltando a la confidencialidad. Chicos, Mientras no se mire los nombres o los datos de la persona, creo que no, digo desde mi punto de vista. sí, pero no deben hacer eso si no tienen permiso, pues. Yo estoy tratando de compartir con ustedes una información y la malograron. La persona que tomó el screenshot la terminó de fastidiar. Bueno, lo dejamos ahí nada más. Pierden todos. ¿Sí? Jairo, borra lo que te mandamos. Sí, pues. Borra el archivo que te mandé, por favor. ¿Qué pasó, doctora? A ver, ¿quién le explica a Celia? ¿Tomaron foto de la información, lo que dice? Sí, Hemos pues. mostrado el domicilio de la persona. Que está previsto. Listo, vámonos a la práctica, por favor. No, hay que llamar a asistencia. Doctora, no se enoje. No, es que eso no debe suceder. Es una falta de respeto. Todos. Nos perjudicamos porque ya no nos va a explicar, doctora. Sí, pues. Jálenle la oreja a Nelita. Nelita ha sido la que ha tomado el screenshot. Ah. Jálenle la oreja a Nelita. Ya tus compañeros se harán cargamontón contigo. Chicos, es una cuestión de ética, de confidencialidad. Si yo comparto algo con ustedes, es el trabajo que realizo para explicarles cómo se hace, pero no pueden hacer eso, porque recuerden, yo no he pedido la autorización de esta persona para poder compartir, ¿verdad? Es diferente si yo le hubiera pedido a esta persona, permíteme compartir tu resultado, solamente los resultados.
He publicado los resultados, lo he puesto a través de Jairo, pero no tenían que tomar ningún tipo de captura de pantalla porque estoy faltando a la ética profesional. Y eso es algo que yo siempre lo tengo en cuenta, ¿sí? Nunca hago algo que no esté autorizado. ¿Y quién me autoriza ello? La persona dueña de esa información, la persona que ha solicitado esa evaluación. Entonces, por favor, yo sí les voy a recomendar que nunca hagan eso. Cuando quieren ustedes algo, pidan permiso previamente. Listo, a ver. Teoría, chicos. A ver, Jairito anda. Ya no hizo. Ay, gracias. Lindo eres de verdad. Aguayo Medina. Aguayo. Albornoz. Albornoz presente, profesora. Bueno, García. Presente, profesora. Buenas tardes, buenas noches. Cadillo. Presente, profesora. Buenas noches. Cárdenas. Cárdenas ya estaba. Castro. Sí, presente, profesora. Castro Ormeño. Presente. Castromonte. Presente, docente Castromonte. Centeno. Chiclote. ¿Centeno? Chiclote. Cortés Astor. Dolci. Presente, profesora, buenas tardes. Espinosa Buenas noches. Miranda. Espinosa Miranda. Presente, docente. Espinosa Támara. Presente, docente Espinosa Támara. Feria Orellana. Flores Reinalte. Miss, buenas noches, presente. Fuentes Guaira. Presente, docente, buenas noches. Galindo Támara. Galindo Támara, presente, profesora. Garamendi. Garamendi Aguilar, presente, docente. Girón. González Correa. Guerrero Mendoza. Guevara Meléndez. Guevara Meléndez, presente, docente, buenas noches. Docente Guerrero está en el hospital, por favor. ¿Quién? Sí, está en el hospital de Guerrero. Guerrero Mendoza. ¿Qué dice? No se entiende. Guevara Meléndez, docente, ¿me escuchó? Guevara Meléndez, ya. Guzmán Fernández. Guzmán Fernández, presente, profesora, buenas noches. Honorio. Guayamares. Honorio, presente, Miss. Hualparuca. Hualparuca tiene problemas de conexión, docente. Imas. Presente, Imas. Lavalle. Lavi. León Rodríguez. López Peña. Presente. López Broncano. Presente, profesora, buenas Luna. Mendoza Hilario. Presente, docente, buenas noches. Mesa Chileno. Olano. Miss está teniendo problemas con su audio, Mesa Chileno. Olano. Oyola. Presente, Magister. Oyola. Palacios. Presente, profesora, buenas noches. Paredes Castillo no ha venido hoy día, ¿no? Presente, docente, no puede asistir a esta presencial.
Ok. Peñaranda. Quesada Costa. Ramírez Damián. Ramírez Juan. Ramírez Juani, presente, profesora. Leonela, que la vi por ahí. Ernesto también. Jairo también. Requena. Presente, magistra Requena. Rondón. Ruiz Casimiro, que está atrás. Rubina. Saavedra Tapia. Profesora presente, Rubina Brioso. Sánchez. Esther. Presente, docente. Santos Cruz. Silva Urbina. Torres Lucero. Vargas Montero. Presente, doctora. Vega Herrera. Presente, profesora. Buenas noches. Vega Tume. Presente, doctora, buenas noches. Zarzosa. Listo. Vamos. docente. Buenas noches, Zarzosa. Profesora, la compañera Dina Guerrero está ahorita en el hospital y el Zoom no lo quiere acceder. Creo que su señal está mal. ¿Guerrero qué? Guerrero Mendoza. Dina. Docente, bueno, Centeno Donaire presente. Docente, Centeno Ya le puse. Gracias, docente. Vamos a la práctica. ¿Qué tiene Olano? ¿Está enferma? ¿Qué le ha pasado? ¿Del corazón? Está enamorada, seguro. ¿Tiene dengue? Docente, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Un favor, voy a llamar contigo. Tengo problemas de conexión. ¿Olano tiene dengue? Docente, Holanda está con dengue. Por eso no se ha podido conectar hoy día. ¿Cuáles son los síntomas del dengue, chicos? ¿Ah?